¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestra cuarta edición semanal, y hoy jueves vamos a empezar el programa con nuestro espacio de servicio público, que vamos a hacer realidad una semana más, en este caso con nuestra colaboradora y amiga del programa, nuestra psicóloga de cabecera, Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Fíjate, estamos aquí nosotros hablando ante las cámaras en un programa de televisión, además en directo, que siempre pues ahí tiene un poco más de componente de puede fallar uno y ahí queda, ¿no? Se lanza a la calle. Pero esto tiene mucho que ver con el tema de hablar en público, en este caso ante un público, ante unas cámaras y una audiencia que está ahí en casa. Miedo escénico. Es algo que parece más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos dedicamos a esto y quizás no somos conscientes de que hay personas que le cuesta la misma vida ponerse delante de un público y hacer una exposición o argumentar algo, ¿no? Realmente es un problema que a algunas personas les supone bueno, pues una barrera, ¿no?, para poder avanzar a nivel profesional, para poder expresarse. Sí, supone sobre todo, como estás comentando, una barrera a la hora de que se tiende a evitar la situación. En muchos casos, pues es algo que es muy frecuente, el padecer ese miedo escénico, pero nos encontramos con que hay personas que directamente, pues sé que tengo esto, me pongo muy mal cuando voy a hablar en público, con lo cual evito cualquier situación que me haga pues mostrarme frente a esa situación. Ten en cuenta, cuando hablamos de miedo escénico, hablamos de sensaciones físicas, de bloqueo, sensaciones de taquicardia, sensaciones de sudoración, de sequedad de boca, malestar en general, que va llevando porque la persona en un momento determinado, cuando está expuesta a esas situaciones, bien sea pues de hablar en público, de salir a un escenario, de exponerse a situaciones pues directamente, como vemos en muchas empresas, ¿no?, que a lo mejor hacen pues el tema de ir entrenando a la hora de poder vender un producto de más, y van entrenando en roleplay, lo que hablaríamos pues digamos como un entrenamiento, ¿no?, de las situaciones que puedan encontrarse a nivel cotidiano, y eso igualmente van generando un malestar. El exponerse delante de un grupo de personas, no hace falta que sean miles de personas, hablamos a lo mejor de un grupo de 10, 15 personas, y el sentirse de alguna forma que puede una persona ser juzgada. En definitiva, pues sería esa casi la base de ese miedo escénico. Fíjate, con esto que nos estás contando, Mariola, por profundizar un poquito, ¿no?, en algunos puntos que has tocado, no tiene por qué ser ante un público numeroso. Podemos sentir miedo escénico incluso hablando en un grupo de personas que conocemos y con los que incluso a lo mejor estamos desayunando cada día porque son compañeros de trabajo. Simplemente el hablar en público, el sentirnos juzgados, observados ante un público conocido o no, nos puede desatar ese miedo escénico, ¿no? Nos puede poner miedo escénico, que a lo mejor en es como tensión. que suena más a un nivel más profesional, pero hablaremos de ese miedo pues, a exponernos, a poder pues, hablar y poder expresar delante de un grupo de personas. En ese aspecto, pues nos encontramos con que pues, se tiende en muchas ocasiones a evitar, incluso cuando estamos hablando de situaciones de grupo, pues a directamente a no dar una opinión, a directamente no participar en la conversación. Al final te cohibes, ¿no?, por ese miedo escénico. Claro. No guarda relación con el tema de la timidez, ¿no?, porque conocemos personas que son súper extrovertidas y que luego a la hora de hablar en público, de ponerse delante de un micrófono, entran en pánico y se cierran en banda, y luego dices, pero bueno, si esta persona es que tiene un don de gente, súper comunicativo, comunicativa, súper extrovertido, extrovertida, y sin embargo que no le pongan una cámara delante porque sale corriendo. Sí, ahí ten en cuenta que como cualquier miedo se genera por asociación. En un momento determinado pues tenemos una asociación en la cual pues generamos una sensación de ansiedad, un malestar, y ya vamos asociando, ya directamente vamos anticipando que eso se puede volver a dar. Puede ser que lo hayamos vivido o directamente que nos han contado de otras personas que lo han pasado fatal. Ten en cuenta que el tema de hablar en público, como estamos planteando, es algo que a muchas personas les sienta mal, que muchas personas evitan. Con lo cual es muy común escuchar esa expresión de decir, uff, yo hablar en público no, que lo paso fatal, yo que va, para nada, yo lo paso, yo no quiero, y al final vamos entrando en que esa situación va a ser algo que puede producir un malestar. Con lo cual puede ser que la persona lo haya vivido o que directamente sea una experiencia, digamos, a través de otras personas que le han transmitido ese temor. En definitiva, lo que tenemos es que se va creando una anticipación de malestar frente a esa posibilidad de poder hablar, de poder exponer en público, de poder actuar, de poder cantar, de poder hacer pues, bueno, pues lo que es un ponerse delante de más personas. Importante tener en cuenta que esta situación de miedo escénico puede aparecer, o sea, antes decía, ¿no?, nosotros estamos aquí, estamos cómodos en pero no estamos exentos de que nos pueda ocurrir en un momento dado, y de ¿no? hecho vemos pues casos de actores, ¿no?, de artistas que en un momento determinado se han bloqueado y han necesitado un tiempo para poder retomar. Le ocurrió a Pastora Soler, por ejemplo, que es una estupenda cantante y súper profesional, y sin embargo en un momento de su vida necesitó parar porque sufrió de miedo escénico. Claro, y lo que es importante es darse esa oportunidad de frenar, que no pasa nada y que lo que es importante es a partir de ahí ir poniendo los medios para poder superar.
hablemos de poner los medios. ¿Cómo podemos afrontar esa situación, ¿no? Bien para prevenir el sufrir ese miedo escénico, o si de repente, pues, oye, somos presa de ese miedo escénico, ¿cómo podemos revertir esa situación? Ahí por partes, Diego, sí que sería importante, si ya está presente ese miedo de forma más arraigada, sería importante contar con la ayuda de un profesional, contar con la ayuda y el apoyo de una persona que pueda, en ese sentido, pues ir guiando en cuanto a dar herramientas para poder superar, ¿vale? Para que no estemos al final, pues por decir, venga, me envalentono, yo por mi cuenta voy haciendo y al final vamos aumentando el miedo por no hacerlo de forma adecuada. Si estamos planteando con una situación que, bueno, que nos genera un cierto malestar, pero no estamos hablando como tal de ese pánico o de esa situación de evitación que llevamos tiempo arrastrando, sí que es importante tener en cuenta pues cuestiones como, por ejemplo, decía antes, la anticipación. En la medida que estamos anticipando el hecho de que me voy a poner fatal, me voy a bloquear, no voy a ser capaz, ya todo eso nos está condicionando, ya nos está llevando a que vayamos con un nerviosismo previo y finalmente va a ser más fácil que nos pueda pasar eso que estamos planteando porque ya estamos preparados pues, para sentirnos mal en la situación, con lo cual es muy importante ir cuidando esas anticipaciones y darnos la oportunidad de centrarnos, a ver, lo que voy a plantear, lo que voy a exponer, lo llevo preparado, lo que es importante es, por supuesto, llevar esa preparación previa, si es un tema para hablar en público, que vayamos pues con esa seguridad, pero ir partiendo de que, venga, simplemente voy a compartir, y a poder expresar y a poder plantear con otras personas. Respiración, muy importante la respiración. Si vamos respirando mal, ¿qué pasa? Pues al final se nos queda el aire aquí en la zona del pecho, empezamos a hiperventilar, se produce la sensación que falta aire, que no llego, que me noto la sensación de mareo y al final pues nos va provocando esa sensación de ansiedad, de malestar. Importante igualmente manejar técnicas de relajación, va a ser clave para que igualmente vayamos regulando, vayamos nivelando. Y frente a cualquier sensación de ansiedad, muy importante perder el respeto. Centrarnos en que, vale, pues si siento cualquier sensación, voy a seguir con lo que estoy haciendo, voy a seguir con lo que estoy hablando, de tal forma que en vez de centrarnos en lo que estamos sintiendo a nivel físico, nos damos la posibilidad de centrarnos en lo que estamos planteando. Fíjate, decía el tema de anticiparnos, de ir preparados y con la confianza de que hemos preparado el tema que tenemos que exponer. Luego las técnicas de respiración y yo creo también algo que seguramente estarás de acuerdo, Mariola, relativizar también un poco, ¿no? Que hoy te toca a ti, pero a lo mejor ese mismo día le toca a otra persona también exponer o al día siguiente y que te puedes equivocar, pero es que mañana se puede equivocar tu compañero y no pasa nada, ¿no? Que no pasa al nada. Final es no sentirte más que nadie, pero tampoco inferior a nadie, ¿no? Exactamente. Se me va a ir la voz. Eso no es pánico escénico, ¿eh? Esos son los cambios de temperatura, resfriado. Bueno, yo creo que es importante eso, relativizar y, oye, sentirnos que ese es nuestro momento y tenemos que brillar. Un vasito de agua, compañero, por favor, que si no, Mariola no va a morir de miedo escénico, sino de tos. Sí, y no es tampoco COVID, no es tampoco es resfriado. Bueno, mientras que Mariola se recupera, yo desde aquí, yo puedo dar también un poco mi visión, ¿no? Te van a acercar el vaso tranquila. Yo era muy tímido de pequeño, ¿no? A mí me pasaba que era tímido, pero yo creo que nunca sufrí de pánico escénico porque cuando tenía que exponer en clase algún trabajo, pues yo decía, bueno, si lo llevo preparado y para adelante, hay que tirar para adelante y tener confianza en uno mismo. Es verdad que luego, con el paso del tiempo, pues va ganando uno más confianza y ya pues a lo mejor no te impresiona el hablar ante un público, le tienes siempre un respeto, pero uno al final pues tira para adelante y yo creo que es la clave, ¿no? El tener confianza en uno mismo y relativizar, no sentirte inferior, tampoco más que nadie, pero tampoco inferior a la persona que te está escuchando, ¿no? Claro, fíjate que ahora estás comentando, ¿no? En cuanto a esa revisión de atrás, a ver si puedo con la voz, esa revisión de atrás. Fíjate, yo creo que la primera puesta en público, el primer estreno mío en público fue aquí en PTV, pero hablamos de estreno total, o sea, nunca había estado en un plato de televisión. No en un plato de televisión, que eso es normal, ¿vale? Porque no todos estamos en un plato de televisión, a no ser que te mantengas, bueno, que sea de la profesión, sino directamente a hablar delante de mucha gente, o de hablar de la exposición. Yo creo que fue aquí directamente, porque a mí antes, como estás comentando, también me daba ese cierto reparo. A decir, ¿por qué? Porque íbamos interiorizando que la situación de hablar en público era una situación de tensión, era una situación, pues, que podías exponerte demasiado. Puedo hacer el ridículo, claro. Hay muchos mensajes que están ahí, que se van colando hasta que llega un momento que dice, bueno, pues te limitan. Claro, hasta que llega un momento que lo que es importante es decir, bueno, pues ya está, no pasa mucho más, pues si hay alguien que no está de acuerdo, pues se puede plantear y no pasa mucho más. Pero sí que ahí es muy importante también tener en cuenta qué mensaje vamos lanzando. Si hay, en el caso de tener pues hijos, personas, o sea, adolescentes, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo? ¿Qué mensaje le estamos dando? Si hay mensaje de confianza, si hay mensaje de, ay, eso no, lo has hecho mal, o
es estar continuamente poniendo el acento en lo negativo. Es muy importante la crítica constructiva en ese sentido, Claro. viendo qué cosas se pueden ir mejorando, qué cosas se puede ir cambiando, pero haciendo hincapié en lo que se puede mejorar. Oye, y con disciplinas como, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Creo que se trabaja en ese sentido, no a nivel profesional, pero sí a lo mejor a nivel amateur, el trabajar disciplinas como el teatro, incluso el baile, todo eso puede ayudar a lo mejor en edades muy tempranas a que ese chico, esa chica que tiene en un momento dado que representar un papel en una obra de teatro o que tiene que hacer una coreografía, que tiene que exponerse ante el público, pierda ese pánico, ¿no? a salir en público y que luego el día de mañana quizá le puede ayudar, ¿no? Creo yo, ¿no? Todo lo que es tema de teatro, de movimiento, de danza, estás comentando, de poder cantar, todo eso estamos planteando que son vías de creatividad que son muy positivas, que tienen no solamente ese beneficio con respecto al tema que estamos tratando, sino muchísimos beneficios, con lo cual, si eso se puede dar desde edades tempranas, si eso pudiera estar incluido en la educación, sería pues una grandísima ventaja, Y seguramente en procesos de oposiciones, donde en muchas ocasiones no solo es un test o un examen teórico, sino también oral, y tienes que exponer pues X temas delante de un jurado, de los componentes de un jurado en un proceso de oposiciones para una plaza pública o incluso en una entrevista de trabajo, ¿no? En el sector público-privado. Yo creo que si perdemos ese miedo escénico, si trabajamos esa herramienta que a lo mejor un profesional como tú, una psicóloga, nos puede ayudar bastante, podemos brillar mucho más, ¿no? Y nuestro mensaje, digamos que podemos brillar y podemos ser un candidato más óptimo para esa empresa o para ese jurado que tiene que otorgarnos una valoración. Claro, es fundamental, entre otras cuestiones, porque ya no estás pendiente de, ay, cómo me están viendo, lo estás diciendo bien o no, sino estás realmente centrado en lo que estás exponiendo, en lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, el dar esa posibilidad de superar, de entrenar todo esto, ¿no? Para que llegado el momento pues se encuentre la persona segura, se encuentre bien, es clave, entre otras cuestiones, porque además, como estás diciendo, en una oposición van a ser matices, porque en un tribunal están repitiendo una y otra vez el mismo tema, con lo cual lo que va a cambiar es cómo transmites, cómo transmite ese discurso, y ese discurso a lo mejor va a llegar mucho mejor si estás tranquilo y si tienes el dominio de la situación, ¿no? Claro, desde la tranquilidad y desde conectar con lo que estás diciendo, con lo que estás transmitiendo, con lo que quieres volcar, ¿no? Con eso que de alguna forma te mueve. Mariola, ¿llegan a consulta personas con este problema? Sí, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación de que es un problema más generalizado de lo que pensamos, pero no sé decir en porcentaje, ¿no? Cuántas personas pueden padecer o sufrir de miedo escénico, pero que se relativiza mucho este problema, aunque se sabe que existe, ¿no? Y que hay personas que a lo mejor si lo trabajaran, pues podrían avanzar mucho más y podrían disfrutar incluso de una exposición en público o de hablar en público. Claro, sobre todo más que lo que diría es que como es algo que a mucha gente le pasa, pues al final se asume como que... es normal. Ya está, es normal, pues lo evito, no planto cara, no hago, porque total, es que pues a más gente le pasa, ¿no? Fulanito también le ocurrió, lo pasó fatal, pues yo evito. Entonces se tiene como esa herramienta de la evitación como salida cuando no es necesario, es que además puede ser una situación que, o sea, de hecho, es que lo suyo es que se disfrute de la situación. Claro. Y que, como estás comentando, pues bueno, si estamos en una situación de examen, que igualmente se pueda conectar con lo que se está planteando en caso de oposiciones, si es en caso de una entrevista de trabajo, que igualmente uno pueda poner en valor lo que se está planteando, no que al final esté pues desde la tensión y desde el malestar, diciendo cosas que al final no quiere decir. Entonces, aquí en el programa hemos tenido en alguna que otra ocasión, por ejemplo, la Asociación ADUMA de debate universitario. Me consta también que en algunos institutos pues se apuntan a certámenes regionales o nacionales de oratoria, ¿no? Y bueno, les toca un tema y a veces les toca incluso defender lo que no piensan. Se sortea y al equipo que le toca defender sí, pues le toca al sí, aunque estén a lo mejor en contra, ¿no? De esa postura. Y yo creo que ese tipo de competiciones y de preparación que se hacen ya en instituto, pero sobre todo creo que está muy asentado en las facultades, creo que es muy positivo, ¿no? Que eso es genial. Al final es trabajar la oratoria, la seguridad en uno mismo. Claro, y a la hora de cualquier tipo de trabajo que vaya a desarrollar, pues eso también lo va a volcar. Entonces eso es muy, muy positivo, el que pueda estar presente dentro de lo que es la etapa educativa, es algo que es estupendo. Y te diría más, porque ten en cuenta que nuestra educación ha estado muy basada pues en lo que es examen escrito, y después en un momento determinado nos encontramos con que a la hora de trabajar nos exponemos a situaciones donde, como estás comentando, ¿no? Pues una oposición, una entrevista de trabajo, necesitamos la parte oral o personas que a lo mejor están trabajando delante de profesores, profesoras que están trabajando al final delante de un montón de gente. Y esa parte no está trabajada previamente. Entonces, ese entrenamiento que me estás comentando, ¿no? De debates, por supuesto, va siendo algo muy positivo. Hago puente también con algo que va siendo muy común, por ejemplo, a la hora de aprender un idioma.
es muy habitual que a lo mejor una persona maneje un idioma y dice, no, yo escrito sí, tal, y a la hora de hablar, no. Entramos en lo mismo. ¿Qué pasa? Pues no nos damos la posibilidad de exponernos a la situación, de hablar, de decir, de equivocarnos, y no pasa nada porque nos equivoquemos, porque tropecemos, pues retomamos, cambiamos, y ahí igualmente estamos dando ese entrenamiento a la hora de poder expresar y de poder hablar. Hablamos de un problema que es relativamente, con un profesional como tú, es relativamente sencillo de solucionar. Es abordable, se puede solucionar en X sesiones con unas herramientas que proporcionáis, ¿no? Sí, ten en cuenta que ahí está muy vinculado a la ansiedad, entonces en el momento ya se rompe la asociación con ese estado de ansiedad y la persona se va dando cuenta, ¿no? Se va exponiendo también, se va haciendo ese entrenamiento en cuanto a exposición y demás, es algo que sobre todo se pasa muy mal cuando la persona tiene miedo escénico, lo pasa muy mal, y digamos que la solución es mucho más sencilla. Por supuesto trabajando y necesitando pues, que la persona colabore en lo que se está trabajando, pero con respecto a lo mal que se pasa, no merece la pena. Pues nos quedamos con ese mensaje, Mariola, y eso sí, invitamos a nuestros espectadores a que se pongan en contacto contigo y que te planteen temas para tratar aquí en el programa. Si te parece, nos puedes dar un correo electrónico para que los espectadores, si quieren ponerse en contacto contigo, lo puedan hacer y puedan plantearte alguna consulta, alguna duda, o incluso, como yo decía, que tratemos un tema en profundidad un día, ¿no? Vale, pues mariola@pluscultural.com o psicóloga.málaga@gmail.com.